Si quieres saber lo más reciente sobre fútbol americano, como las últimas noticias de la NFL, el análisis de los expertos en LFA o College Football, o disfrutar de las narraciones de los partidos de Thursday Night y Monday Night, estás en el lugar correcto. Esto es Sport Ball, donde solo cabe el fútbol americano. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Decimos buenas noches porque estamos grabando esto precisamente a las 7:06 del viernes 15 de agosto, a 3 semanas, sí, efectivamente 3 semanas solamente, de que la temporada 2025 de la NFL dé comienzo, y a poco menos de 2 para que la del College Football también regrese a nuestras vidas. Después de unas vacaciones merecidas y después de una larga temporada 2024-25 en donde mezclamos de todo un poco, NFL, College, LFA, pues bueno, decidimos alejarnos, pero es solamente para hacer los cambios debidos, para también agradecer a aquellas personas que estuvieron con nosotros y para incorporar a nuevas voces que estarán formando parte de Sport Ball para lo que se viene en lo que nos resta del 2025 y principios del 2026. Así que bienvenidos a quienes no nos conocen, bienvenidos a quienes se dan la oportunidad de, dándole clic, pues escuchar de todo un poco. Hoy vamos a hablar básicamente de estas dos cosas que mencionamos, pero en la NFL nos vamos a enfocar en la pretemporada, nos vamos a enfocar en estas lamentables lesiones que se han presentado precisamente en el inicio del regreso de los jugadores, algunos los titulares, otros no tanto, al terreno de juego. Y pues obviamente también vamos a hablar, como les dije, de lo que se avecina para el college football con nuestro experto que más adelante se estará incorporando. Yo soy Ángel Estrada, una vez más bienvenidos y muchísimas gracias por estar al pendiente de Sport Ball en sus diferentes redes sociales y aquí a través de Spotify, que es donde constantemente están estos capítulos. Y bueno, para pasar a lo que nos atañe el día de hoy, me da muchísimo gusto contar y presentar a un nuevo elemento que se une a este equipo a partir de esta temporada. Como ustedes saben, ya teníamos en esos menesteres a la doctora María Fernanda López, a quien le mandamos un saludo, que se ha abocado en temas de operaciones, en temas también de un tanto de rehabilitaciones de manera general, pero ahora como tal contamos con un fisioterapeuta deportivo y de verdad, insisto, me da mucho gusto que haya aceptado la invitación. Es un gran amigo, lo conozco personalmente, la verdad, un gran jugador también incluso de flag football. Así que mi estimado Alberto Hernández, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido aquí a Sport Ball. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a este proyecto. Me asumo con mucho cariño y pues esperaré dar lo máximo posible para que tu audiencia se lleve la mayor información necesaria para saber este tema de las lesiones. Me parece perfecto, Alberto. Sí, yo estoy seguro que eso y más vas a poder brindarnos, que tu experiencia, que tu conocimiento y todo eso nos va a facilitar a aquellos, en los que me incluyo, que no conocemos de este mundo, que no nos adentramos tanto. Claro, escuchamos de repente que la lesión de rodilla, que la contusión cerebral, que el tema del dedo, que lo que sea, pero tú conoces a la perfección ligamentos, músculos, huesos, todo lo que compone el cuerpo humano, y exactamente nos vas a poder definir con peras y manzanas qué es lo que se daña, cómo se atiende y cuánto tiempo necesita para que se recupere, ¿no?, después de este tipo de situaciones complicadas. Así es, tuvimos algunas lesiones de bastante seriedad en esta pretemporada, tanto en juegos como en prácticas. Vamos a ver un repaso de todas estas. Efectivamente, mi estimado Alberto, pues sí, vamos a arrancar en lo que, insisto, se incorpora
Ricardo Rodríguez también esta plática. Y pues si te parece, amigo, desafortunadamente el primer nombrado, el primer elemento al que vamos a repasar, aunque su lesión es la más sencilla, si lo podemos decir, tanto de explicar como de tratar, es la del quarterback de los Potros de Indianápolis, Anthony Richardson. Este jugador que, si ustedes tuvieran la oportunidad de ver la jugada, se enfrentaron a los Cuervos de Baltimore el pasado sábado, y literal el defensivo, que ahorita se me escapa el nombre, fue a golpear a Richardson, no fue a abrazarlo, no fue, David Ojabo, ese es el nombre del defensivo, no fue a abrazarlo, no fue a saludarlo, fue con el casco a manera como de arma a impactarle a la altura del pecho. Richardson tenía justamente la mano de no lanzar a esa altura y le impactó en el meñique, le provocó una dislocación, era el primer como definición, el primer estatus, pero ahora tú nos dices, Alberto, que fue una luxación de ese dedo. Entonces, cuéntanos un poquito, a grandes rasgos, qué pasa con la luxación, cómo impacta pues en estos huesos al final pequeños, ¿no?, que componen la mano y principalmente el dedo meñique. Sí, claro, bueno, para concretar, luxación y dislocación son lo mismo. Es la separación de una articulación o desviación de la misma. Bueno, afectando en esas articulaciones falángicas, el mayor problema que podemos tener aquí es afectar tendones que flexionan y extienden la misma mano y el dedo, por ende. El tipo de recuperación para esta, de primera mano, se debe de atender con un protocolo conservador, aplicando terapia analgésica, puede ser en este caso con frío lo más rápido, e inmovilizando la articulación lesionada para evitar que se siga lastimando. Si nos llega a pasar esto como jugadores, hay que tenerlo en cuenta. Son los primeros auxilios básicos para ese tipo de lesiones. Ok, perfecto. A estas alturas de lo que nos mencionas, es lo que, por ejemplo, nosotros vemos un tanto como clásico, estas tablillas o estos sujetadores como de metal, ¿no?, que acolchonan el dedo para, como tú dices, inmovilizar. Así es, claro, ya hay inmovilizadores de todo tipo. El más básico, que todos tenemos a la mano, un palito de madera envuelto con cinta tape, cinta blanca, cinta adhesiva. Eso sería una de las más comunes. El inmovilizador metálico tipo de arañita o de rana, o inmovilizadores más tecnológicos, más desarrollados, al final del día se enfocan a lo mismo, una protección de la articulación. Ok, perfecto, muy bien. El hecho, por ejemplo, de que Richardson, insisto, fuera en esta mano que no es la de lanzar, pero bueno, al final en el ejercicio del lanzamiento, pues todo lo que es tu tronco y la parte del tronco, las extremidades superiores, hacen una actividad, ¿no?, al final, aunque sea en menor o mayor medida. Pero el hecho de que él se le haya presentado en esta mano, le exige más como recuperación, le exige más atención, o digamos que lo puede como solamente sobrellevar. Tenemos esta ventaja que es en la mano contraria a la que lanza. La recuperación de este dedo no va a afectar en su inicio de temporada, porque aunque sí se necesita cuidar, es la que menos obligaciones tiene al momento de jugar, principalmente en esta posición. Todo lo que hace el dedo meñique lo podemos sustituir si durante un juego lo alcanza a vendar con el dedo anular. La función se cumple casi por igual al movilizarlo junto con el dedo de al lado. Ok, perfecto. Digo, a lo mejor sonará muy extraño, pero podemos decir que el dedo meñique no es tan necesario. Bueno, me refiero a esas grandes actividades o esas actividades un poco más generales, por así decirlo, porque claro, lo utilizamos en otras situaciones, pero bueno, como tú dices, al final tiene una solución y tiene una manera de atenderse de forma rápida. Aún así,
entrenador de los Potros de Indianápolis, Shane Steichen, mencionó que su estado era crítico. Esto insistimos a horas, a un día de que se presentó esto. Obviamente Daniel Jones ingresó en su lugar, pero bueno, ha estado bajo observación y como tú anticipas, está entonces para regresar para el inicio de la campaña, ¿no? Sí, claro, vaya, con su debido cuidado, estamos muy a tiempo de tratarlo para que sea lo más rápido posible el regreso a jugar. Repito, es una articulación, es una extremidad que en la vida diaria sí tiene mucho uso, pero en posiciones específicas, como este caso, se puede suplir bastante bien aplicando diferentes métodos de inmovilización o movilización pasiva junto con el dedo anular. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, pues buenas noticias entonces, tanto para Anthony como para los aficionados de los Potros, que no del todo tienen definido aún quién va a ser su quarterback, y bueno, tal vez esto aportó un poco a que se convierta Daniel Jones en el mismo. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver con el pasar de los días y de los partidos. Si te parece, Alberto, pues continuamos con otro de los momentos complicados, incluso mucho más alarmante y que nunca deseamos ver en un partido de fútbol americano. Hablamos de una contusión cerebral. El safety de los Detroit Lions, Maurice Norris Jr., fue retirado del campo en una ambulancia casi al final del partido también de pretemporada ante los Atlanta Falcons. El partido ya estaba como a 7 minutos de concluir, pero desafortunadamente Maurice, y desde mi perspectiva y desde mi desconocimiento, pues va con la intención de taclear, de sostener de las piernas al acarreador de los Falcons, y va con la cabeza un poco levantada, con esta intención, insisto, como de abrazar de las piernas al jugador rival, y el rival, en el acto, ¿no?, de seguir avanzando, de irse moviendo, lo impacta a la altura de la barbilla, y bueno, como lo vemos en el box, ¿no?, es muy común que si te impactan ahí, pues sufras un daño, ¿no?, un daño en un inicio a lo mejor muy contundente, pero que no sabes la lesión o lo que va a acarrear después. Y lo que termina pasando, Alberto, pues es que sí, se quedó tirado en el campo, llegó a convulsionar, y pues todos se preocuparon allá en este partido. Entonces, igual también si nos puedes orientar un poco, pues qué sucede en este tipo de situaciones. Sí, claro, bueno, una conmoción cerebral no necesariamente necesita ser un golpe directo en la cabeza o en el cráneo. Como lo mencionas, al realizar una tacleada con la cabeza elevada, el golpe impacta directo en la barbilla, provocando que el mismo cerebro rebote dentro del cráneo. Este tipo de rebotes es muy peligroso, principalmente con la fuerza en la que venía tanto el corredor como el jugador a taclear, que nos puede afectar tanto el sistema nervioso, hasta sí dejarnos completamente paralíticos. Es una lesión de mucho cuidado, que en el fútbol americano se da muchísimo, y más porque son contusiones, aunque sean más pequeñas, dejando de lado la lesión de este jugador, son contusiones más pequeñas en el día a día, en el entrenamiento, en el partido, que van acumulando este riesgo a que un golpe un poco más fuerte sea más lesivo. Ok, perfecto. Sí, es que al final es difícil de medir, ¿no? Y de considerar cómo va a, insisto, tanto impactar de primeras como las consecuencias, ¿no? Porque a mí a la cabeza inmediatamente, pues sí, como dices, me vienen muchísimos casos, pero el más reciente es el de Damar Hamlin, ¿no? El que sufrió este jugador safety también de los Buffalo Bills, que se presentó el lunes, si no me equivoco, un lunes por la noche ante los Bengalíes de Cincinnati, y prácticamente toda la semana nos tuvo en vilo, en atención en redes sociales en cuanto a la información que podía brindar el equipo de prensa del hospital, de quien fuera, porque la situación era muy alarmante, y en este caso, como ya lo describí, fue corto, fueron 14 minutos, me parece que dice por aquí, lo que lo atendieron en 20 minutos, perdón, lo que lo atendieron dentro del estadio. Se fue al hospital más cercano de ahí de Atlanta,
y afortunadamente al sábado siguiente ya estaba escribiendo él por su propia mano a través de redes sociales que se encontraba bien y bueno, agradeciendo y todo eso. Eso quiere decir, por así decirlo, Alberto, que, o sea, sí fue un golpe de cuidado, sí fue un golpe que va a necesitar unas 2 semanas, no lo sé, 3 semanas de atención, pero no dañó más, ¿no? No repercutió más allá del tema cerebral, ¿no? Sí, afortunadamente, pues sí, el hecho de que haya dado noticias al día siguiente es un punto verde muy, muy importante. Hay que recordar que ese tipo de lesiones se deben observar mínimo 15 días, hasta un mes, y reevaluar. ¿Por qué? El cerebro dentro del cráneo se llega a inflamar. Entonces, en el momento de la inflamación, no tenemos tantos signos de alerta como podemos desarrollarlos mientras se va desinflamando. Aquí es la parte importante, tener cuidado. Si hubo alguna pérdida de memoria, cómo va empezando a recordar, tener cuidado que no llegue a tener golpes fuertes en la cabeza, obviamente, al menos por un par de semanas, hasta un mes, en los cuales necesitamos estarlo, hay que observarlo. Ok, perfecto. Sí, eso, como tú dices, es vital, ¿no? Esas principales preguntas que se hacen para saber dónde se encuentra, quién es, cuántos dedos ve, pues todo eso, ¿no? Es lo que es importante la evaluación sí. Al inicio o después del golpe. Sí. De ahí vamos a evaluar mucho cómo fue la gravedad del mismo. Sí, completamente de acuerdo. Y para cerrar esta situación que insistimos, qué bueno que no pasó a mayores, Alberto, que como jugador, digo, tú también practicas un poquito lo que es el equipado y el flag, ¿recomendarías en cuanto a temas de protección? Yo tengo entendido que existen estos cascos más acolchonados, estos cascos que están pensados en reducir en un cierto porcentaje los golpes en la cabeza, pero claro, el golpe no deja de existir. ¿Crees que en este caso sería fundamental que lo considere Maurice Jr. el utilizarlo si es que piensa seguir jugando toda la temporada? Sí, claro, afortunadamente ese tema de las lesiones cerebrales ha tenido un auge muy importante en los últimos años dentro del fútbol americano, que también ya se está empezando a llevar al fútbol flag. En cuestión de equipado, ha habido nueva tecnología en cuestión de cascos, nuevos métodos de tacleo más enfocados como los del rugby, y buscan evitar el contacto de cabeza para prevenir este tipo de lesiones. El Guardian Cap es este colchoncito que vemos alrededor de los cascos de los jugadores. Sería importante, sí, va a tener alguna reducción del riesgo de un golpe más fuerte, pero como lo mencionas, al final del día, durante un entrenamiento, durante un partido, el contacto cabeza a cabeza es muy complicado de evitar, principalmente en la línea. Este jugador, al ser un safety, tiene un poquito más de ventaja en ese lado. El golpe cabeza a cabeza es más fácil de evitar y menos necesario. Entonces, el uso del Guardian Cap sí nos ayuda muchísimo a prevenir y proteger un poco más esa cabeza. Perfecto, muy bien, pues ojalá de verdad lo considere, ojalá se lo recomienden y no quiera sentirse de superhéroe, no quiera tomar a la ligera esta situación, porque la verdad es que sí son momentos escalofriantes, momentos que no se le desean a nadie, evidentemente, y bueno, ojalá el equipo de los Leones, sobre todo, pues cuente con el personal, estoy seguro que sí, para sustituirlo y para irlo reintegrando poco a poco conforme la temporada lo vaya pidiendo o necesitando en el último de los casos. Bien, pues continuamos aquí a través de Sport Ball y ya tenemos aquí, como lo anunciamos, lo prometido es deuda, como ustedes saben, a nuestro experto en college football, en fútbol universitario de Estados Unidos. La verdad, mucho tiempo también ya sin platicar con él, pero cada vez que regresa, cada vez que interviene en este espacio, me da muchísimo gusto saludarlo y seguirle aprendiendo, porque la verdad es que así como la NFL, también el fútbol universitario cambia y hay que entenderlo con todas sus letras. Mi estimado Ricardo Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
Hola, mi querido Ángel, ¿cómo te encuentras? Un saludo y un abrazo muy afectuoso. Espero que ahí se escuche bien mi voz. Sí. Y bueno, también un saludo a toda la gente que sigue un año más, una temporada más, este bonito espacio de Sports Bowl. Y pues me da mucho gusto, como dices, empezar una temporada más de college y pues una temporada más aquí contigo y con este bonito equipo de Sport Bowl. Te agradezco mucho que me hayas vuelto a llamar para platicar sobre este tema. No, hombre, amigo, no, hombre, pues hay que ejercer el contrato que tenemos contigo firmado, acuérdate. La cláusula nos costó, entonces hay que ejercerla. Híjole, voy a aplicar la de TJ Watt. Por favor, exactamente, por favor. Justamente estás a tiempo. Entre los campos de entrenamiento estás a tiempo. Muy bien, bueno, pero muchas gracias de verdad. Y pues bueno, vamos a platicar un ratito sobre estos temas. Me quiero Ángel. Sí, amigo, claro que sí, con mucho gusto. Mira, vamos a adentrarnos justamente pues en este fútbol que al final depende, al final va de la mano con la NFL. Lo que pasa en un lado impacta en el otro, lo que deja de suceder en un lado, perdón, pues también daña al otro. Entonces, pues, ¿qué manera creo de comenzar mejor que platicando de lo que será la conocida como semana 0, en algunos lugares como la semana número 1, la dividen, seleccionan los mejores partidos. Bueno, hay diferentes motivos y cuestiones por las que se determina cuál es cuál, ¿no? Pero al menos en tu conocimiento y también en lo que yo pude rescatar, todo comenzará, eso sí, eso es un hecho, con un partido allá en Irlanda, así como la NFL ya explora y ya tiene pactado el duelo entre los Pittsburgh Steelers y los Minnesota Vikings para la semana 4, si no estoy en un error, del calendario. Pues el fútbol universitario ya con años viene desarrollando esto y decidió mandar a Iowa State y a Kansas State, ambos equipos rankeados en el primer ranking con el que contamos y del que ya hablaremos más adelante, para que jueguen allá en Irlanda, amigo. Así es, me quedo Ángel. Bueno, primero que nada, recordarle a la gente que nos va a escuchar en futuros momentos en este espacio, que pues bueno, no olviden que la temporada anterior terminó con este campeonato de Ohio State, que como recordarás se midió ahí ante Notre Dame, terminó imponiéndose y que finalmente terminó todo allá en los playoffs, recordando que fue el primer año en el que se estableció este formato con playoffs y una siembra más amplia de equipos. Y pues bueno, también recordarle a la gente que nos escuche o que esté apenas empapándose del tema, que la semana 0, como la mencionas, solamente va a abarcar partidos este sábado 23 de agosto. El más vistoso, el más importante que acabas de mencionar, es Iowa State contra Kansas State, allá en Dublín, Irlanda, pero habrá por ahí otros partidos, 8 partidos, en donde se van a involucrar universidades de programas menores y de conferencias menores, pero que por ahí también van a estar en la programación de pues algunas cadenas, tú sabes, ESPN y otras. Uh-huh. Y recordarle también a la gente que a partir de este momento todos los partidos empiezan a contar. Todos los equipos que van a ver acción en la semana 0 van a ver reflejado en su récord el resultado de esta semana. Y bueno, después de esta semana 0, como se le llama en Estados Unidos, viene la semana 1 hasta la semana 14, que termina con las acciones de la última semana de noviembre, 25-29 de noviembre. A partir de ese momento, pues terminan los partidos de temporada regular con sus respectivos campeonatos por conferencia, y posteriormente empieza la semana de tazones, y es ahí donde empezarán también ya eventualmente en diciembre, a partir de diciembre 13, comenzarán las acciones de los playoffs. Entonces, bueno, son 14 semanas, con la semana 0, que es una adicional, serían 15 semanas, y posteriormente empiezan los tazones, que es la época más bonita. Pero bueno, ya lo iremos viendo con calma. Eso es para que la gente se empape, y pues recuerde que es una temporada larga, 14 semanas, 15 si contamos esta semana 0, mi querido Ángel. Y pues recordarles también que Iowa State y Kansas State son dos equipos rankeados. Iowa, al momento en el que estamos grabando esto, Iowa State se encuentra en el lugar 22
del ranking de la AP, de los 25 principales de la AP, mientras que Kansas State está rankeado en el 17, recordándole a la gente que nos escucha que este ranking con el que estamos arrancando la temporada, evidentemente es un ranking de la Asociación de Prensa o de Periodistas, y que no es definitivo, solamente nos va arrojando una semana a semana un aproximado de cómo ven la prensa y los periodistas y en general la gente que le sabe al fútbol americano en Estados Unidos, cómo ven el progreso de los equipos. Este ranking en este momento tiene a Texas, a los Longhorns, como el rankeado número 1, a Penn State como el 2, y al campeón Ohio State como el número 3, Clemson el 4 y Georgia el número 5, mi querido Ángel. Este es el top 5, y complementando el top 10, Notre Dame está en el 6, Oregon en el 7, Alabama en el 8, LSU está en el 9, y los Huracanes de Miami están en el número 10. Y recordarle a la gente que ahorita la AP no está considerando solamente el récord de la temporada anterior ni el título de Ohio State, que eso es lo que nos indicaría que ellos deberían estar en el lugar 1, pero no, también se estuvieron considerando en esta temporada baja reclutamiento, gente que llegó de las preparatorias a los programas universitarios, y el famoso portal de transferencias en donde se hicieron varios cambios y algunos equipos, sobre todo los Longhorns, se vieron beneficiados. Sí, un portal de transferencias que ya también la temporada pasada abordamos, tiene su magia, tiene su configuración, y creo que merece evidentemente dedicarle una única grabación, un único momento para explicarlo a fondo y con nombres y con todo lo que incluye, porque pues también, como lo dije, eso está impactando en la NFL. Ya los jugadores, como fue por ejemplo el caso del elemento que eligió Cincinnati en el draft, pues van, ¿no?, con la mira a igualar por lo menos lo que están recibiendo en el fútbol universitario, porque ya les pueden pagar a esa edad, y si no, pues se ponen en un modo para algunos difícil, para algunos no aceptable, pero para otros y que se tardó en llegar, ¿no? Que equipos, por ejemplo, como Cincinnati, que se les conoce, que son codos, que son muy ahorradores, pues les impacta y hace que se queden sin un jugador en cosas básicas, o por cosas básicas como son temas legales y temas económicos, ¿no? Entonces, definitivamente merece su explicación y su consideración ese portal. Regresando a temas del calendario, amigo, como dices, entre otros tantos partidos para el próximo sábado 23, pues tenemos Idaho contra la Universidad de Las Vegas, Fresno State contra Kansas, Sam Houston contra Western Kentucky y Stanford contra Hawaii, como tú dices, de menor conferencia. Si acaso por ahí el de la Universidad de Las Vegas pues se va a jugar en el Alliant, que todavía no está siendo utilizado por los Riders. Entonces digamos que acapar y tendrá más capacidad, por así decirlo, y más miradas, pero los otros tampoco dejan de ser importantes porque, como mencionas, al final cuentan, ¿no? Sí, así es, mi querido Ángel. Estos partidos que acabas de mencionar son ya son como son de temporada regular, van a contar dentro de la llamada contabilidad de los del récord de los equipos, va a contar todo, serán puntos, serán obviamente resultados que se van a ver reflejados directamente en el ranking. Y pues bueno, a final de cuentas, el que sean equipos de conferencias pequeñas o no necesariamente del famoso Power Four, algunas de estas sí son del Power Four, el caso de Stanford por ahí, el caso por ahí de Kansas, Fresno State, la Universidad de Las Vegas, que sí son universidades que están en conferencias grandes, programas un poco más fuertes, pero bueno, en general las otras universidades que son más pequeñas, el caso de Mercer, Davis, Sam Houston, Western Kentucky, universidades pequeñas que no van a ver ¿cómo se llama? No van a ver posiblemente playoffs, pero están dentro de la competencia y ya están sumando con esos partidos. Y son universidades que la verdad, si te descuidas, te pueden provocar un tropiezo, ¿no? Y se pueden volver como esos inesperados que, si, como tú dices, no se logran meter entre los mejores 12, pero sí te alejan, entiéndase Alabama, entiéndase Clemson, entiéndase estas universidades importantes, pues provocan que te alejes de la postemporada, ¿no? Y eso termina siendo igual de doloroso.
Para cerrar este tema y en particular esta primera intervención tuya, Richie, resaltar más adelante, ¿no? Para lo que será a partir del 28 de agosto ya tendrán participación los otros equipos que están dentro del top 25 y en concreto Ohio State ni más ni menos estará abriendo la campaña y estará recibiendo a los Cuernos Largos de Texas en un partido muy sabroso, muy antojable, que ya también abordaremos en su momento. Y los subcampeones, los de Notre Dame, tu equipo, tu universidad, amigo, que lamentablemente no pudo coronarse, estará visitando a los Huracanes de Miami. Así es, me quedo Ángel, partidos que se antojan bastante, sobre todo de Texas contra Ohio State, los Longhorns contra Ohio el día 30 de agosto. La verdad es que ese partido, muy temprano va a empezar a definir varias cosas porque son dos equipos de la parte alta de la tabla. Estamos hablando del número 1 y del número 3. Entonces, pues tú sabes que a pesar de que es semana 1, ya desde esta semana se puede ir definiendo quiénes se pueden ir quedando en la parte alta y quiénes pueden ir a playoffs y quiénes por ese partido de la semana 1, de la semana 2 o de la semana 3 podrían en algún momento estar batallando y hasta quedarse fuera. Este partido en específico, Texas contra Ohio, nos va a permitir ver cómo se mantuvo el programa que es campeón contra el programa de los Longhorns, en donde parece ser que la sensación va a ser ya el estado de debut como titular indiscutible, a menos de que otra cosa pase, de Arch Manning, miembro de la dinastía Manning, que el año pasado ya estaba causando revuelo, pero que este año definitivamente va a ser indiscutible en los controles de los Longhorns que van a ser. Tienes toda la razón, toda la razón. Empezará o se reavivará eso por Manning y pues también, aunque suene extraño, el draft 2026 empezará a maquinar porque muchos equipos, no estoy diciendo que vayan a tanquear, pero querrán estar bien ubicados para empezar a competir por esa estrella que promete ser el señor Archie. Bien, y Richie. Antes de terminar, Ohio State que va a tener que, después de que perdió una cantidad muy amplia de sus jugadores del equipo campeón, porque la mayoría se fueron en el último draft, sí. ¿Lo recuerdas? Incluido su quarterback titular, que por cierto se fue a sus aceleros. Entonces, vamos a ver qué es lo que hicieron para mantener la base del equipo y ver si lo mantuvieron en un nivel de competitividad alto, porque pues tú sabes que perder tanto talento y luego subir de la escuadra de segundo equipo a suplentes que ahora vayan a ser titulares y gente que ha llegado por el portal de conferencias, no necesariamente es garantía de que sigan siendo un equipazo como quieran. Totalmente de acuerdo. Será un buen sinodal para el equipo campeón, de eso no cabe duda. Bien, Richie, dame unos minutos y ahorita regreso contigo para seguir redondeando todo lo que tiene que ver con el college. Y claro. Mi estimado Alberto, vamos a retomar, si te parece muy bien, pues todo lo que tiene que ver con lo que ya adelantábamos. Vamos a irnos a otro lado del cuerpo, a otro forma, ¿no?, de atender y de cuidar estas lesiones. La luxación a comparación de esto, digo, se va a ir raro, pero pues parece un chiste, ¿no? Parece algo muy sencillo, porque el tema de la rotura, el tema de los tendones y de los ligamentos es algo que igual también exige y es algo que también el cuerpo necesita su tiempo para rehabilitarse, ¿no? Hola, de nuevo, sí, claro. Afortunadamente, en el caso anterior, la luxación de dedo es un poco más rápido que estas siguientes dos lesiones que vamos a ver el día de hoy. Ambos relacionados con la rodilla. Tenemos por un lado en una práctica el tackle ofensivo izquierdo de Los Ángeles sufre una ruptura del tendón rotuliano debido a una hiperextensión, lo más seguro, durante una práctica de protección de pase. En el mismo partido donde el safety de los Colts tuvo su contusión cerebral, tenemos ahora un desgarro de ligamentos, una ruptura de ligamentos
por parte de Bill Alcón, esquinero de los Ravens. Ambas lesiones son muy graves, porque el área en la que se encuentra, en este caso la rodilla, necesita suma atención al ser una de las articulaciones más importantes de nuestro cuerpo. Al final del día nos sostienen todo el día, al caminar, al estar de pie. Desafortunadamente, ambos jugadores van a tener que perderse esta temporada por un proceso que van a pasar tanto de operación como de rehabilitación. Objetivos de ambos: fortalecer, recuperar movilidad y propiocepción. Recordemos que la propiocepción está considerada como el sexto sentido. En grandes rasgos es saber en qué parte del espacio se encuentra nuestro cuerpo, Uh-huh. en qué parte del espacio-tiempo. Sí. ¿Quieres darme detallar un poquito? Sí, completamente de acuerdo. Y si me permites, digo, sé que no va por ahí tal vez la situación, pero igual también son jugadores que van a tener que prepararse mentalmente y económicamente, porque el caso de Rashawn Slater acababa de firmar hace 2 semanas una extensión de contrato de $114 millones. Los Chargers pusieron parte de su futuro, parte de su ofensiva en él, también en Joe Alt, claro está, pero en él con este respaldo, con este espaldarazo, y serán 114 millones que empezarán a entrar las cláusulas, empezarán a entrar las condiciones de que como no está en el terreno de juego, pues no va a poder recibirlo todo como estaba inicialmente acordado, ¿no? Entonces es complicado. Y en lo que tiene que ver con Viral Con, como tú dices, esta lesión se vio, ¿no? Se supo a nivel nacional. La gente que vio ese partido donde se lesionó también Richardson quedó seguramente igual de sorprendida por cómo se le va la pierna, cómo se le gira la rodilla y le queda viendo hacia otro lado, ¿no? Entonces eso para un jugador, la NFL en particular cuida ya mucho que no se difundan estas imágenes, que no se promuevan, porque desafortunadamente se toman para mal. Pero volviendo a lo que te decía de lo mental, o sea, el jugador también tiene que alistarse para el día menos pensado, si se encuentra con la jugada, no tener como ese recuerdo tan doloroso, ¿no? Sí, justamente. Vamos a hablar un poquito primero de la importancia que tuvo la lesión para el equipo de Rashawn Slater. Izquierdo, una de las posiciones a mi consideración, también como de liniero, más importantes, junto con el centro, creo que son los de mayor importancia. Porque como tackle izquierdo te toca cuidar por completo la espalda de tu quarterback. Va a tener alguna repercusión para el equipo, claro, y esperemos que tenga quien lo pueda reemplazar. La lesión del Bill Alcón sí también es muy importante. Si nos damos cuenta, mecanismos de lesión fueron muy similares, aunque en la cuestión del tackle ofensivo fue una hiperextensión sin tener que estar brincando. Compartimos zona estructural, compartimos una elección. La rehabilitación para ambos va a ser un poquito más larga o bastante más larga, tanto en lo físico como en lo mental. Justo volvemos a tomar la parte. Cuando regrese al campo, se va a encontrar en esa misma situación. Y ahí es donde tenemos que vencer mental y físicamente nuestros miedos. Sí, totalmente. Estaba leyendo ahorita que hiciste la pregunta, porque también me pusiste a pensar cómo van a ingeniársela los Chargers. Digo, haciendo un pequeño paréntesis, porque ahorita te quiero preguntar sobre las intervenciones médicas y de cirugía como tal. ¿Cómo le van a hacer, no, estos Chargers? Y por aquí se menciona que el propio Jim Harbaugh, perdónenme, en conferencia de prensa anunció que iba a incorporar a elementos como Trey Pickens y también a los jugadores que escogieron en el draft para
reforzar o para cimentar aún más esta línea, ¿no? Que se veía sólida hasta antes de la lesión de Slater. A ver, amigo, entonces, tú me hacías la diferenciación, ¿no? Me la remarcabas mucho, entre que lo de Rashawn es el tendón rotuliano y lo de Bilal Cohn, perdón, es ligamentario. En términos operatorios y de rehabilitación, que son lo que tú manejas más, ¿cuál es también esa diferencia? ¿Dónde está eso que pues impacta más o menos en cada situación? Para el tendón rotuliano, debe ser una reconstrucción, haciendo una sutura del tendón. Recordemos que esta estructura está en la rodilla, en la parte de adelante, el huesito móvil que sentimos, el circulito articular, esa es la rótula. Abajo se encuentra el ligamento rotuliano, también nombrado como tendón, dependiendo del autor del libro que te vas a hacer estudiar. Tendón o ligamento rotuliano es la estructura. Se hace una reconstrucción o una sutura de y en cuestión de rehabilitación debemos empezar con movilizaciones pasivas. Es muy similar a la rehabilitación en ambos. Las movilizaciones pasivas buscando recuperar los arcos de movilidad completos, una extensión de extensión de rodilla de hasta 10 grados y una flexión de hasta 120 grados de flexión. Lo que estamos buscando. Una vez que estos arcos de movilidad se hayan recuperado, pues volvemos a la parte muscular. Buscamos retomar el tono muscular y la fuerza para que la recuperación sea mucho más rápida. Si detenemos la producción de masa muscular durante la rehabilitación, nos vamos a llevar mucho más tiempo para la misma. Ya una vez completada la parte de activación muscular, recuperación de movilidad, pasamos ya a las movilizaciones activas, a una carga progresiva, la propiocepción. En ambos casos la propiocepción es muy importante para prevenir este tipo de lesiones de nuevo en un futuro. En la parte de los ligamentos del córner de Baltimore, ese tipo de operaciones se hacen mediante una artroscopía y se inserta un par de... Son incisiones muy pequeñas en la rodilla, mediante las cuales se hace la reconstrucción del mismo ligamento. Muchas veces se toma un tendón, ya sea de músculo isquiotibial, semitendinoso, semimembranoso, para sustituir si se llegó a romper una porción importante del mismo ligamento. Entonces tenemos que recuperar dos estructuras. La parte ligamentaria puede ser tanto cruzado o colaterales, como la parte tendinomuscular del ligamento que se lleve, del tendón que se llegue a utilizar para el reemplazo del ligamento. Volvemos al mismo, el tipo de rehabilitación en esta articulación es muy similar. Desde la movilización pasiva, una movilización activa, sobrecarga progresiva, recuperar tono muscular y terminando con propiocepción y exclusividad en ambos casos. Ok, perfecto. Pues sí, también paciencia, el dedicarse al 100% a su recuperación, no querer correr, ¿no? Como digo, sonará un poquito ahí como paradójico, ¿no? Pero no querer correr antes de caminar, ¿no? Es tratar, ¿no? Evidentemente de ir comprendiendo la dimensión y todo lo que abarca este tipo de situaciones que si las tratas bien, que si escuchas a tu cuerpo, que si sigues las indicaciones, pues vas a minorar y a evitar que se vuelvan a presentar de la misma manera, ¿no? Porque al final ya estará dañado el tendón, el ligamento o lo que se haya afectado. Para terminar, Alberto, y para agradecerte esta primera intervención aquí en Sport Ball, me gustaría preguntarte,
porque al final los diagnósticos, los primeros diagnósticos suelen ser a veces catastróficos, ¿no? Digo, toman muy en general o hablan muy en general de la situación. Pero tú, bajo tu experiencia, bajo tus conocimientos, puedes afirmarnos hoy 15 de agosto que puedan regresar estos jugadores para la postemporada, o definitivamente ni pensar en enero y en parte de febrero. No, la verdad es muy complicado por el tipo de lesión en ambos casos buscar integrarse en la postemporada. Recordemos que la rehabilitación es un proceso que, si se sigue bien, puede ser lo más rápido del mundo, y si se sigue mal, mucho más tardado. Me gustaría retomar un poco de los tiempos de curación de cada elemento. En cuestión del tendón, nos puede llevar de 4 semanas hasta 6 meses o un año, dependiendo del grado de la lesión. Uh-huh. Si es fractura, nos puede llevar hasta 6 meses o un año de recuperación. Desde los desgarros van de 1 mes a 4 o 5 meses en la parte tendinosa. En la parte ligamentaria, bueno, aquí tenemos un tiempo dependiendo el grado de la lesión. Recordemos que un esguince o una luxación son lesiones ligamentarias principalmente. Una lesión grado 1 nos lleva de 4 días a 1 mes de recuperación. Uh-huh. Pasando una ruptura de ligamentos, nos lleva de 2 meses hasta 1 o 2 años de recuperación. Entonces, hablar de que regresen para el mes de enero, para la postemporada, sería apresurarnos mucho en este momento. Hay que ver cómo salen de la operación, hay que ver cómo empieza su proceso de rehabilitación, y queremos retomar este tema por noviembre, que ya haya pasado un tiempo donde sus estructuras ya hayan cicatrizado de forma adecuada. Ok, perfecto, pues así será. Si es necesario, venos otorgando un carnet y venos poniendo cita para mediados de noviembre, amigo, porque definitivamente yo creo que no nada más los aficionados de los Chargers y de los Ravens, sino todos en general, y también aquellos que practicamos por cuestión de semanal o ¿cómo se le llama también? Pues de simple entretenimiento, ¿no? Este tipo de deportes, pues tenerlo presente, ¿no? Son al final referencias muy buenas de lo que pasa en la NFL en cuanto a temas musculares, en cuanto a temas corporales. Entonces estoy seguro que seguiremos platicando de ello más adelante, aunque nos duela, ¿no? O aunque no sea lo más cómodo. Y claro, ya seguir el progreso de cada uno de estos jugadores. Así será, mi estimado Alberto. Pues bueno, como te repito y como te reitero, muchísimas gracias de verdad por dedicarnos estos minutos, por abrirnos las puertas de tu consultorio, por brindarnos estos conocimientos, y pues obviamente también bienvenido aquí a Sport Ball, por ayudarnos a seguir descubriendo y reafirmando lo poco o mucho que sabemos de este tipo de situaciones, porque sí es muy sencillo hablar, es muy sencillo criticar, o hasta por ahí hay gente que lo toma muy a la ligera, pero son cuestiones que terminan impactando a los equipos y evidentemente a las personas. ¿Algo más que quieras agregar, Alberto? ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Qué más? ¿Qué otros medios de comunicación o de contactos tienes? Sí, claro, bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Espero sumarle mucho el proyecto en el ámbito de saber cuál puede ser el pronóstico de cada jugador. Esperemos no sean muchos los lesionados de esta temporada. Mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, estoy como Alberto HDZ Fisioterapeuta. Mi consultorio se ubica aquí en la delegación Gustavo Madero, en la colonia Pradera, y contamos con servicios de fisioterapia, rehabilitación, quiropráctica y masaje. Perfecto, muy bien, lo vamos a agregar en la descripción de este
este episodio, e igual también darle salida por nuestras respectivas redes sociales para que los clientes aumenten y para que obviamente también cuentes tú con más y más chamba y más conocimientos que nos puedas después compartir, más casos que nos puedas compartir, mejor dicho. Claro, aquí estamos para servirlos. Perfecto, muchísimas gracias, Alberto, y así cerramos entonces esto que tiene que ver con lo de las lesiones. Lo estaremos retomando, claro está, conforme se presenten y conforme estén en disponibilidad, obviamente, nuestro nuevo elemento, el fisioterapeuta Alberto Hernández. Y bien, estamos aquí entonces todavía en este primer episodio y seguimos con Ricardo Rodríguez, nuestro experto, con el que pues nos adentraremos en un par de dudas que a mí me aquejan, un par de preguntas que tengo con relación al ranking. Ya decía Richie, para los que no lo escucharon, que si ustedes están esperando o esperaban ver a Ohio State en el número 1 del ranking por ser campeón, pues no es como tal, porque no simplemente basta haber ganado el título, sino también te afecta todo el tema del portal de transferencia, los elegidos por los equipos de la NFL y demás. Sin embargo, es número 3 y está a 80 puntos de los Cuernos Largos de Texas, que son los número 1. Pero en medio está el equipo de Penn State, mi estimado Richie. Y hasta el 6 está el equipo de Notre Dame, que al final fueron equipos que también estuvieron peleando por llegar a la final colegial. De hecho, Notre Dame le gana a Penn State y Ohio State, bueno, sabemos que siguió un camino largo en el que derrotó a Oregon y a otros equipos, pero no le alcanza, vamos a decirlo así, para este nuevo ranking. Mi pregunta es, en concreto, el que Notre Dame arranque como sexto, siendo un equipo independiente, ¿no?, de una conferencia independiente, y el que Ohio State sí esté dentro de una popular, dentro de una que tanto las victorias como las derrotas te impacta, ¿se convierte como en un impedimento o como en una motivación? Pues digo, básicamente es como motivación, es obviamente siempre va a servir para que los equipos, los programas estén dándolo todo semana a semana, no bajen su nivel de competitividad. Y bueno, obviamente sí es también un impedimento, pero ese impedimento solamente se vuelve fuerte si los equipos bajan su nivel de competencia. Entonces vamos a ponerlo de esta manera, es como una especie de filosofía de que no importa desde dónde arranques siempre y cuando seas competitivo. Además, tomando en cuenta que se van a volver a colar dentro de los playoffs, otra vez los primeros, van a tener playoffs seguros los primeros 10 del ranking final, ya el ranking oficial que tendremos hacia las semanas 10, 11, pues todavía tienen mucho margen de acción y de oportunidad todos los equipos, porque no olvidemos, que el ranking de la AP es meramente provisional y es meramente la opinión de la prensa asociada y de algunos expertos. Fuera de ello no es nada oficial. Sí, completamente de acuerdo. Por eso, ya cuando llegamos a la primera revelación, ¿no?, de este nuevo ranking que hace el comité, no coinciden algunas cosas, ¿no? Y la gente se lleva ciertas sorpresas, ciertos chascos, porque viene siguiendo lo de la AP, que no es oficial, y al final es algo simplemente para ubicar, ¿no? Y a ver, Richie, sé que va a ser difícil, pero con tu conocimiento y con tu experiencia creo que me vas a poder dar una respuesta muy aceptable. Ahorita tenemos a 2 equipos entre los primeros 25, ¿no? Uh-huh. ¿Te atreverías a afirmar que se va a quedar así el ranking? O sea, no me refiero en cuanto a las posiciones, entiendo que van a subir y bajar, pero ¿le podrías apostar, por ejemplo, a Illinois, que se está metiendo de último? ¿Le podrías apostar a LSU, que nos ha demostrado que suele competir y ganar títulos, a que se va a mantener estos primeros 12? ¿O ves, por ejemplo, a equipos como Boise State, que ahorita es 25, a que puede escalar 12 posiciones? ¿O Indiana, que por ejemplo también formó parte de los últimos playoffs, a que pueda recuperar posiciones?
Híjole, yo creo que sí va a haber cambios en los primeros 12, en el top 12. Sí me atrevo a decir que equipos que ahorita se puedan encontrar del 11 para abajo puedan entrar en el top 12, definitivamente. Por ejemplo, ahí tienes a Texas A&M, que seguramente va a escalar, Oklahoma, probablemente, Ole Miss, lo mismo. Pero también hay que recordar que podría ser que equipos que ahorita se encuentran en el top 25 salgan del top 25 y equipos que ahorita no están figurando aquí puedan entrar. Entonces recordemos que todo va a depender de cómo vayan dándose las combinaciones. Recuerda que cada semana nos pueden dar cambios radicales en esto de las posiciones. Y por ejemplo, en el caso de Boise State, que lo mencionabas, que es el número 25, su calendario este año es un calendario bastante medianito. Van contra equipos que están fuera del ranking en este momento. El único equipo rankeado contra el que ahorita tienen o verían acción en la semana 6 sería contra Notre Dame, que es el 6 en este momento, por ejemplo. Ajá. Entonces recordemos a quienes nos están escuchando apenas en este año, o a quienes ya nos habían escuchado en estas cápsulas de college, que el calendario es uno de los criterios más importantes para rankear a los equipos, y que mientras más equipos rankeados se enfrenten, mejor posición van a tener a futuro. ¿Qué significa esto? Que Boise State, compitiendo contra equipos contra los que ahorita se encuentran en su calendario, tales como South Florida o Eastern Washington o Air Force o New Mexico, entonces esto no le va a beneficiar para nada a Boise State. O sea, igual y pueden llevar una excelente racha, pero podría por dificultad de calendario nunca pasar del 2, por ejemplo. Y ahí tenemos un Ole Miss que se encuentra en el 21, pero que va a enfrentar a varios equipos rankeados. Va a enfrentar en la semana 5 a LSU, que es el 9, va a enfrentar a Georgia, que es el 5 en la semana 8, va a enfrentar a Oklahoma, que es el 18 en el ranking actual, en la semana 9, y así, o sea, va a enfrentar equipos rankeados, siempre. Porque además recordemos que Ole Miss es de esta conferencia tan competitiva del sur. Entonces, Miguel Ángel, como bien sabes, y esto es para los amigos que se vayan sumando a estas cápsulas del college football de Estados Unidos, el ranking del colegial americano es una cosa extremadamente volátil. Y los equipos que ahorita pueden tener un calendario en el papel muy complicado porque van contra todos rankeados, en 2 semanas podrían estar enfrentando equipos que ya no están rankeados. Y los que ahorita tienen un calendario fácil en el papel o menos pesado, podría ser que los equipos con los que se enfrentan se vayan rankeando y esto vuelva a su calendario más difícil. Y no olvidemos que un equipo rankeado hasta arriba, del 1 al 12, podría perder partidos clave, 1 2, y eso lo va a convertir en un equipo que termina saliendo del top 25. Entonces, la realidad es que el college football se tiene que ir siguiendo semana a semana. Y las proyecciones, como el año pasado te lo decía, híjole, se pueden hacer por ahí de la semana 12, más o menos. De acuerdo, la verdad es que sí, yo en ese sentido me declaro que antes creía, ¿no? Consideraba que esto iba a ser, a tener una tendencia, ¿no? O que se iban a quedar exactamente las cosas como las veías la semana pasada y corría y le preguntaba a Richie, oye, pero ¿por qué pasó esto? Si jugaron contra este y este otro equipo, pues no, ya Richie me ponía en contexto y me decía el tema de las conferencias, el tema de los puntos, el tema de muchas cosas, ¿no? Que toman en cuenta el comité y los de la AEP para reflejar un ranking, ¿no? Entonces, sí, la invitación creo que ahí está y están tal vez hasta si quieren un poco de más, pero no se pierda nada del college. La verdad es igual de emocionante que la NFL, por eso tiene un día para ellos solos. Aunque hay partidos en jueves y en viernes, los sábados son completamente en Estados Unidos del college, por todo lo que implican y todo lo que acarrean y lo que generan dentro de las universidades y de los aficionados. Así es. Y recordando a la gente que hay muchísimos equipos, muchísimas conferencias y por supuesto muchísimos partidos, pero es importante, es muy importante
que tomen en consideración que los equipos siempre van a estar en la discusión, ya sea que suban o que bajen algunos escalones en el ranking. Los equipos que siempre van a estar en la discusión se van a encontrar siempre en estas 4 conferencias principales, las que se conocen en Estados Unidos como el Power Four, y que son la conferencia del sureste, es sí, la conferencia del Atlántico, el ACC, la conferencia de los 10 grandes, el Big Ten, y la conferencia de los 12 grandes, el Big 12, que son las 4 grandes conferencias en donde se encuentran acomodados los equipos que siempre van a estar en la discusión. Y por ahí, debajo de estas 4, podemos también ir dándole seguimiento a la Conferencia Atlética Americana, el AAC, por ejemplo, y por ahí algunas otras que no son del Power, pero que también están dentro del llamado FBS, que es donde se juegan tazón, ¿no? Y que son conferencias que, si bien no tienen programas muy conocidos, son conferencias que sí tienen por ahí equipos que llegan a colarse. El caso de la conferencia Mid American, por ejemplo, el caso de la conferencia Mountain West, de donde es Boise State, por ejemplo, y que es una conferencia chica con programas no muy grandes, pero por ahí Boise se coló el año pasado, sobre todo gracias al trabajo de Stan Gentis. Y por ahí el Pac-12, que antes había sido de estas conferencias poderosas y que ahora solo tiene 2 equipos, Oregon State y Washington State, ¿no? Y por ahí han estado creciendo algunas conferencias más chicas, como el Sun Belt, por ejemplo, donde destaca la Universidad de Arkansas State, y por supuesto el Sun Belt, donde la Universidad de Marshall el año pasado también no lo hizo nada mal. Entonces, pues sí, hay que seguir estas conferencias. Son chicas, sus programas no son muy grandes, pero tienden en algún momento a colarse algunos equipos de estas conferencias, pero sin lugar a dudas, para aquellos que tengan poco tiempo, o que digan, no, yo nada más quiero seguir a los equipos que están ahí en la pelea, en la contienda, los famosos, a Texas, a Penn State, Ohio, Clemson, Alabama, Miami, LSU, pues es seguir al Power Four, ¿no? El sureste, la del Atlántico, el Big Ten, el Big 12. Efectivamente, Richie. Y advertirle a la gente, ¿verdad? Porque creo que no está de más, que esto del Big Ten y Big 12 pues ya es solamente un adorno, ¿no? Porque los del 10 son 16. Exacto, y los del 12 ya son 18. Entonces, sí, es simplemente como se les quedó ya de tiempo atrás, o como se nombró. Recordarle a los amigos que esto que sucede, que acabas de comentar, esto sucede porque varios equipos del ahora reducidísimo Pac-12 migraron a estas conferencias, y equipos que habían estado en el Big 12, en los 12 grandes, tales como los Cuernos Largos y Oklahoma, migraron al sureste para tener pues un nivel de competencia más alto. Y recordarle a la gente justamente que es en el sureste, en el SEC o SEC, que donde se encuentran los equipos que han aportado más gente al draft de la NFL de 5 o incluso 10 años para acá. El caso de Alabama en primer lugar, los Longhorns de Texas, los Bulldogs de Georgia, ¿no? Los Tigers de LSU, y el actual campeón Ohio State y Penn State, un programa sumamente famoso y competitivo, se encuentran en el Big Ten, mientras que hay que recordar también a la gente que Miami, que es de donde salió Cam Ward, el seleccionado número 1 global, que ahorita va a estrenarse con Tennessee, salió esta universidad, Miami, es de la conferencia del Atlántico, de la ACC, mientras que Notre Dame, que es sumamente popular, es independiente, es un equipo independiente que no tiene conferencia, pero que parece ser que este año, debido a que va a haber un cambio en las reglas del playoff, ya lo discutiremos más adelante, en donde ya no se va a privilegiar tanto a los campeones de conferencia, sino al ranking obtenido, parece ser que Notre Dame ya va a poder estar en igualdad de situaciones para competir por un lugar en los sembrados.
y si con eso van a ser más peligrosos de lo que fueron sin serlo, la verdad es que sí, vale mucho la pena siempre recordarlo y tenerlo presente. Pues muy bien, mi Richie, como siempre y como en cada intervención, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento. Podríamos quedarnos aquí horas y horas para hablar del college, pero bueno, intentamos seccionarlo y darle una probadita a la gente poco a poco para que ellos también se vayan armando y vayan previniendo, ¿no? Insisto, sus fines de semana. Si nada más se consideraban antes el domingo, pues ahora también consideren el sábado como un día para no salir y no despegarse de sus dispositivos o de sus televisores. Y si te parece, Richie, nos vemos aquí, si todo se da y todo concuerda, el próximo 29 de noviembre, en esta semanita que comience ya con los equipos grandes, porque según Eduardo Varela, pues incluso desde el 27 tenemos partidos que no nos podemos perder, ¿no? Alabama, Georgia, Oregon, Penn State, Ohio, Michigan, Texas, Ohio, Ohio, Michigan es del 29 de noviembre, Texas, Ohio, LSU en Clemson y Notre Dame en Miami. Básicamente en 4 días, según Eduardo, pues tendremos para echar por la ventana partidos buenísimos que no nos podemos perder. Sí, sobre todo porque son equipos, como lo acabo de mencionar, todos estos de las conferencias del Power Four. Texas contra Ohio, el SEC contra el campeón, que es del Big Ten, Alabama contra Georgia, el clasicazo del SEC, Ohio State contra Michigan, el clasicazo del Big Ten, que de hecho ese partido al que lo pierda le duele y le duele en el alma, el Oregon contra Penn State, ambos del Big Ten, LSU contra Clemson, un interconferencias, LSU del SEC, Clemson, equipo insignia del Atlántico, del ACC, y Notre Dame contra Miami, que de hecho es un gran partido. Será el primero de Notre Dame contra un Miami que, como ya lo mencioné, ya no cuenta entre sus filas con Cam Ward. Entonces vamos a ver qué es lo que van a hacer ahora con la posición de quarterback. Evidentemente Miami ahora va a tener que recurrir a posiblemente al quarterback Jude Anderson, que es freshman. Luego vamos a ver si por ahí Carson Beck, que llegó en portal de transferencias, que es senior, logra quedarse con la titularidad. Habrá que ver cómo lo manejaron durante sus trabajos de temporada baja. Por ahí también está el quarterback sophomore Joe Brochers. Entonces vamos a ver qué es lo que presenta Miami, los Huracanes de Miami, en la posición de quarterback para sustituir a Cam Ward, que definitivamente, pues salirse a la NFL les dejó un gran hueco. Exacto, mi Richie. Huracanes o chiflidos del viento. Ya estaremos viendo el próximo 31 de agosto qué son este equipo ante los irlandeses peleadores en su presentación. Pues bueno, de esta manera llegamos al final tanto de este espacio como de esta parte que formó parte de. Estén al pendiente de lo que les sigamos ofreciendo en cuanto a estos dos temas, en cuanto a lesiones y en cuanto a college, y también de lo que ya les estamos alistando y preparando de cara a la pretemporada de NFL. Tendremos ahí 2 previas muy especiales donde analizaremos desde otro ángulo, desde otra perspectiva y con invitados muy especiales e interesantes lo que nos depara la campaña 2025 de la National Football League. A nombre de Ricardo Rodríguez y de Alberto Hernández, yo soy Ángel Estrada y del equipo de Sportball que ya está de regreso, les deseamos un excelente fin de semana y muchísimas gracias por abrirnos nuevamente las puertas para llegar hasta sus oídos. Hasta la próxima y que estén muy bien.